Hola chicos, bienvenidos a sus clases de matemática de quinto año. El día de hoy veremos el tema inecuaciones de primer grado. Este tema lo utilizamos muchísimo en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en Venezuela, para poder ejercer el voto electoral, es necesario tener 18 años o más. Otro ejemplo es cuando nos vamos de viaje. Algunas aerolíneas nos permiten tener un equipaje máximo de 23 kilogramos. Y así hay muchísimos ejemplos. Así que vengan, los invito a conocer las inecuaciones de primer grado. Comenzamos con la definición de inecuaciones. Las inecuaciones son una comparación entre cantidades, pero estas están separadas por una desigualdad. Existen 4 tipos de desigualdad. La primera es menor que, luego mayor que, menor o igual, y esta lleva, además del símbolo menor, una raya abajo que indica que son los menores o iguales. Y el último, mayor o igual que es el símbolo de mayor que, con una raya abajo que indica que es mayor o igual que. Vamos a ver cómo resolvemos una inecuación. Lo importante es que se resuelve como una ecuación sencilla, pero hay que tener cuidado con la multiplicación y la división. Ya te explicamos por qué. En este caso tenemos el ejemplo con una inecuación bien sencilla. Sería x más 5 mayor a 7. Nosotros debemos buscar un número que me satisfaga esta inecuación, es decir, un número que al sumarle 5 sea mayor a 7. Una de las soluciones es 3, porque 3 más 5 me da 8, y eso es mayor a 7. Pero cualquiera me puede decir que así como 3 es solución, 10 también lo es, porque 10 más 5 es 15. Y eso sigue siendo mayor a 7. Es por eso que las inecuaciones tienen infinitas soluciones. Lo importante es buscar ese mínimo valor o ese máximo valor en que la inecuación empieza a ser mayor o igual que. Vamos con algunos ejemplos. Tenemos la desigualdad 5 es mayor que 4. Y eso es totalmente cierto, 5 es mayor que 4. Si en ambos lados de la inecuación yo sumo 1, 1 más 5 y 4 más 1, en el primer caso nos da 6 y en el segundo caso nos da 5. Y todavía se mantiene la desigualdad, sigue siendo 6 mayor a 5. O sea que con la suma no hay ningún problema. Vamos a ver si hay problemas con la resta. 5 es mayor a 4, eso es totalmente cierto. Si yo resto 1 al 5 y le resto 1 al 4, en el primer caso me queda 4 y en el segundo caso me queda 3. Y 4 sigue siendo mayor a 3. O sea que no tenemos ningún problema cuando sumamos en una inecuación y cuando restamos en una inecuación. Cuando multiplicamos, tenemos la misma desigualdad, 5 mayor a 4. Si nosotros multiplicamos por un número positivo, en este caso vamos a multiplicar por 2. 2 por 5 nos da 10 y en el otro lado de la desigualdad nos da 8. Podemos ver que se sigue manteniendo la desigualdad. 10 sigue siendo mayor a 8. Pero vamos a ver qué pasa cuando multiplicamos por un número negativo. Si tenemos 5 mayor a 4 y eso lo multiplicamos por menos 2, en el primer caso de la desigualdad nos da menos 10 y en el segundo nos da menos 8. Si lo vemos así, menos 10 ya no es mayor a menos 8. Por lo tanto, la desigualdad debe cambiar de sentido. Hay que estar bien alerta cuando multiplicamos por un número negativo, porque si lo hacemos hay que recordar que la desigualdad cambia de sentido. Vamos a aplicar lo mismo para la división. Vamos a colocar otro ejemplo para que nos quede exacto. Por ejemplo, 4 es mayor que 2. Eso es cierto. Si ahora nosotros dividimos a todo entre 2, nos quedaría que 4 entre 2 es 2 y 2 entre 2 es 1. Y podemos verificar que la desigualdad nos queda exactamente igual. O sea que podemos dividir entre un número positivo sin problema. Pero vamos con el mismo caso con un número negativo. Si yo divido entre menos 2, esa división me queda 4 entre menos 2 me da menos 2 y 2 entre menos 2 me da menos 1. Y podemos ver que menos 2 es
menor que menos 1. Por lo tanto, la desigualdad cambió. Entonces, hay que tener cuidado con los dos casos, cuando multiplicamos por un número negativo y cuando dividimos entre un número negativo, porque las desigualdades cambian de sentido. En el caso de las inecuaciones, existen tres tipos de solución. Está la solución analítica, la solución gráfica y la solución de intervalo. La solución analítica la buscamos cuando despejamos x de una inecuación. Si el resultado nos da que x es mayor a un número, lo que quiere decir es que la solución son todos los mayores a ese número. Si x nos da que es menor a un número, quiere decir que son todos los números menores a ese número. Si x nos da que es mayor o igual a un número, quiere decir que la solución son todos los mayores e incluso ese número. Y si x nos da que son los menores o iguales a ese número, quiere decir que son los menores e incluso el mismo número. La solución gráfica parte de la solución analítica. En el caso en el que x nos dio mayor a un número, hacemos nuestra recta real, ubicamos al número y a partir de allí vemos que son todos los mayores a él. Pero como no está incluido ese número, el círculo que dibujamos tiene que ser sin rellenar, porque no está incluido el número que obtuvimos. Entonces son todos los mayores a ese número. Si la solución analítica nos da que son los menores a un número, también hacemos nuestra recta real, ubicamos al número y son todos los menores a ese número. Y por lo tanto, el círculo que hacemos no puede ir relleno, ya que ese número no va incluido en nuestra solución. Son todos los menores a ese número. Si la solución nos da que es mayor o igual a un número, en nuestra recta real ubicamos al número y son todos los mayores a él, pero incluyendo al número que obtuvimos. Por lo tanto, en este caso nuestro círculo debe ir relleno. Como son todos los mayores a él, lo expresamos de esta manera. Luego, si nos da que es menores o iguales a un número, ubicamos en nuestra recta real el número, son todos los menores a él, y el círculo debe ir relleno porque a pesar de que son todos los menores a él, el número obtenido también es parte de la solución. Por eso, el círculo va relleno. Teniendo eso en cuenta, vamos por último a la solución de intervalo. En el primer caso, como son todos los números mayores al valor obtenido, entonces colocamos entre paréntesis el valor obtenido y como esos son todos los mayores y no sabemos cuál es el fin de los números, colocamos que es a partir de ese número hasta infinito, infinito positivo. Y como el infinito también es un número que desconocemos, le colocamos un paréntesis. Si la solución nos da que es x menor a un número, la solución iría hasta menos infinito. Entonces, sería desde menos infinito hasta el número obtenido. Y como el menos infinito también es un número desconocido, lo colocamos en paréntesis. En el caso en el que el número está incluido en nuestra solución, debe comenzar con un corchete, lo que nos indica que ese número está incluido dentro de nuestra solución. Y como es el caso en el de mayor o igual a un número, colocamos el número y eso iría hasta infinito positivo. El infinito, como ya dijimos, debe ir con paréntesis porque es un número desconocido. Si x es menor a un número, eso iría hacia menos infinito. Entonces sería desde menos infinito hasta el valor obtenido que es k. Vean que k está con un corchete porque k es parte de nuestra solución. Pero menos infinito le debemos colocar un paréntesis porque es un número desconocido. Teniendo esto claro y tomando en cuenta que debemos estar pendientes cuando multiplicamos y dividimos entre un número negativo, vamos con los ejemplos. El primer ejemplo sería 9x menos 5 entre 4 más 3 menor a 7x más 1 entre 3 más 1. Se resuelve como una ecuación sencilla. En este caso, lo primero que debemos hacer es sacar mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es 12, entonces quedaría 12 entre 4, nos daría 3. 3 por todos los elementos que están arriba en el numerador. Lo colocamos 3, paréntesis, 9x menos 5. Luego, 12 entre 1, nos quedaría 12. 12 por 3 nos da 36.
Colocamos nuestra desigualdad y seguimos. 12 entre 3 nos da 4. El 4 debe multiplicar al todo el numerador. Lo colocamos allí. Luego, 12 entre 1 nos da 12 y 12 por 1 nos da 12. En este caso, como tenemos igual denominador, podemos simplificarlo y hacer la distributiva. 3 por 9x nos da 27x, 3 por menos 5 nos da menos 15, el más 36 queda igual, menos, hacemos la distributiva, 4 por 7x nos da 28x, 4 por 1 nos da 4 y al 12 queda exactamente igual. Como toda inecuación, vamos a pasar las x hacia un lado y los números hacia el otro. Lo recomendable es que las x queden del lado izquierdo de la inecuación. Por eso el 27 lo colocamos del lado izquierdo. El 28 que está del lado derecho lo vamos a colocar para el lado izquierdo cambiándole el signo. Como está positivo pasa a negativo. Y no hay ningún problema si pasamos un número de sumando a restando. Ahora, del otro lado de la desigualdad vamos a pasar el menos 15 que está de menos, lo vamos a pasar a más. El 36, que está positivo, vamos a pasarlo a negativo. Y el 4 y el 12, que está del lado que deseo, los dejo exactamente igual. Hago la suma algebraica y me quedaría 27 menos 28x, nos da menos x. 15 menos 36 más 4 más 12, nos da menos 5. Pueden ver que la x nos dio con un signo negativo. Es decir, que hay un menos 1 que está multiplicando a la x. Y ese menos 1 debe pasar dividiendo. Pero atención, ya recordamos que cuando pasamos dividiendo un número negativo, la desigualdad debe cambiar. Entonces, cuando lo pasamos dividiendo, nos da positivo el 5 y podemos ver que la desigualdad nos cambió de sentido. Y esa es nuestra solución analítica. X mayor a 5. Si a eso le buscamos la solución gráfica, hacemos nuestra recta real, ubicamos al número 0 y al número 5 para tener una referencia. Y vemos que son todos los mayores a él, por lo tanto va hasta el infinito. Como son todos los mayores y no va incluido el 5, el círculo debe ir sin rellenar. Teniendo eso, solo nos falta la solución de intervalo. Eso va desde 5 hasta infinito. Por eso, el 5 va en paréntesis y el infinito también porque es un número desconocido. Muy bien. Vamos ahora con el ejemplo 2. Tenemos 3 que multiplica x menos 4, más 9 menos 2x, mayor o igual a 4 que multiplica 3x menos 1, más 6 que multiplica x más 3. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. 3 por x, 3 por menos 4, 4 por 3x, 4 por menos 1, 6 por x, 6 por 3. Quedando 3 por x me da 3x, 3 por menos 4 me da menos 12. El 9 y el menos 2x quedan exactamente igual. Mayor o igual, 4 por 3x me da 12x, 4 por menos 1 me da menos 4, más 6 por x me da 6x, 6 por 3 me da 18. Vamos a pasar para el lado izquierdo las x y para el lado derecho los números. Entonces, 3x menos 2x, 12x y 6x deben de estar del lado izquierdo. Mientras que menos 12, 9, menos 4 y más 18 deben de estar del lado derecho. 3x y menos 2x quedan exactamente igual porque están del lado izquierdo. Pero 12x y 6x deben pasar con el signo negativo, quedando menos 12x menos 6x. Eso mayor o igual y quedaría menos 12 y más 9 que están del lado izquierdo, pasan al lado derecho como 12 menos 9. Y menos 4 y 18 quedan exactamente igual porque están del lado que quiero. Sumo algebraicamente las x y me da menos 17x y sumo algebraicamente los números y me da 17. El menos 17 está multiplicando a la x. Es por eso que hay que tener cuidado cuando pasemos ese número negativo de multiplicar a dividir. Entonces, menos 17 pasa de multiplicar a dividir, pero la desigualdad cambia de sentido. Podemos ver que estaba mayor o igual y ahora está menor o igual. Y hacemos nuestra división. 17 entre menos 1 me da menos 1. Entonces la solución analítica es que x es menor o igual a menos 1. Ahora pasamos a la solución gráfica. Sobre una recta real ubicamos el número 0 y ubicamos el número menos 1. Menos 1 debe ir hacia menos infinito
porque la solución dio que son los menores o iguales a menos 1. Entonces va desde menos 1 hasta menos infinito. Y menos 1, como es parte de la solución, debe ir con el círculo relleno. Entonces son todos los menores a menos 1, incluido el menos 1. Pasamos a la solución de intervalo, que nos quedaría desde menos infinito hasta menos 1. Como el menos infinito es un número que desconocemos, va con paréntesis, pero el menos 1 es parte de la solución, entonces debe ir con un corchete. Bueno chicos, ya terminamos con el tema de inecuaciones de primer grado. En este tema hay que estar pendiente de dos cosas. La primera es que las inecuaciones tienen varias soluciones. Está la solución gráfica, la de intervalo y la analítica. Además, hay que estar bien pendiente cuando pasamos de multiplicar a dividir o de dividir a multiplicar un número negativo, porque la desigualdad cambia de sentido. Recuerden que podemos ver los ejemplos en la vida cotidiana de las inecuaciones de primer grado cuando queremos obtener la licencia de conducir de un vehículo. Para ello, tenemos que tener 18 años o más. Bueno chicos, nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!